Ya. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, la observación geológica va de varias patitas, digamos, desde una patita que es bastante regional, bastante global, y que se refiere a cómo los procesos internos de la Tierra le están dando forma a la superficie de la Tierra, y son procesos tectónicos que le dan origen, por ejemplo, a las cordilleras, en nuestro caso la cordillera de los Andes, cómo se genera corteza oceánica que pasa en el fondo del mar, no vamos a verlo en este momento, pero todos esos procesos grandes también se reflejan en estructuras chiquititas, estructuras pequeñas como lo que son las rocas, como lo que estamos viendo acá. Y eso, si nosotros nos fijamos y llegamos a algo mucho más chico, vamos a ver cómo son los minerales. Los minerales, que son los ladrillitos que están componiendo las rocas, son otro de los procesos que entran dentro de la observación geológica. Entonces, finalmente, la observación geológica viene a ser como esta especie de círculo, ciclo, que por algún motivo estoy viendo que me salió medio cortado ahí en la diapo, de muchos procesos de diferentes escalas y que se observan y que dejan registro a diferentes escalas. Y esa es la gracia como de la observación geológica. Entonces nosotros vamos a irnos ahora un poquitito, entre comillas, a lo micro, que va a ser la observación de este nivel de la roca, ¿ya? Y para eso vamos a ver el, la información que nos trae y que nos trae la roca. Cada roca que vemos nosotros es un trozo de información. Cada roca que nosotros estamos admirando, con la cual nos encontramos, nos cuenta un pedacito de una historia. De una historia que si uno puede juntarla y ordenarla, finalmente vamos a tener una historia ordenada, una historia que nos permite entender cómo ha sido la evolución de un lugar, ¿ya? Y eso es lo que principalmente nos cuentan las rocas, ¿ya? Ahora, como definición, la definición más básica de la roca y más como de libro, es eso, es un agregado de minerales. Son muchos ladrillitos pequeños, minerales que tienen diferentes orígenes y que finalmente, a partir de algún proceso, llegan ahí, llegan a conformar lo que nosotros estamos viendo. Entonces, vamos a tener que partir con la definición de minerales. ¿Qué es un mineral? ¿Ya? Es, en cierta forma, lo que construye las rocas. Y un mineral es un sólido inorgánico que se genera por procesos naturales. Esos son requisitos para poder considerar que algo es un mineral, ¿ya? Deben poseer una estructura molecular interna, ¿ya? Se llama red cristalina. Eso es bien importante porque hace la diferencia entre, por ejemplo, lo que es un vidrio. Un vidrio es desordenado y, bueno, no está hecho por procesos naturales. Un vidrio esto es de ventana. Existen vidrios volcánicos que sí son de procesos naturales, pero que como se enfría muy rápido el vidrio, es prácticamente puro sílice, como en esta figura donde nosotros tenemos cuarzo, tenemos un dióxido de sílice, donde, como pueden ver, la forma de los cristales está reflejando que existe un orden, está reflejando que existe cierta simetría interna. Cuando tenemos esa simetría, estamos hablando que algo está ordenado y que tiene una red cristalina dentro. En el caso del vidrio y de otras cosas que no tienen red cristalina, no se consideran minerales, se consideran a veces mineraloides. Y bueno, deben tener, y otra de las condiciones es que deben tener una composición química definida, ¿ya? Ahora esa composición química definida admite impurezas. Por ejemplo, ese cuarzo que vemos nosotros en pantalla es un cuarzo que es un cuarzo puro. Es prácticamente puro dióxido de sílice, ¿ya? Pero en el caso de las amatistas, que son estos cuarzos medio morados, el color medio morado o los cuarzos ahumados, que son estos más oscuros, grises, están dados por ciertas impurezas químicas. Aún así, siguen siendo cuarzos, siguen considerándose cuarzos. Y eso es bastante importante dentro de la geología, porque las impurezas muchas veces dan mucha más información que los propios minerales que componen la roca, ¿ya? O permiten, por ejemplo, hacer estudios de radiometría, cómo determinar la edad de las rocas. Gracias a que existen ciertas impurezas que son radioactivas y que al ir desintegrándose van mostrando o van permitiendo determinar la edad. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de redes cristalinas. Acá nosotros tenemos eh, la pirita, el típico mineral que nosotros encontramos y que podemos ver que sus cristales son básicamente cúbicos. Y esto es un mineral o el reflejo de cómo se ordenan los átomos internos. Y a eso se le llama red cristalina. Lo vamos a ver en un segundo. O por otro lado tenemos otro mineral
que es un mineral que se asocia mucho a minas de cobre, que se llama atacamita, que bueno, lo vemos, es verde, es transparente, es súper bonito, lo puse porque es muy bonito, pero que también tiene un orden y también tiene una forma particular en los minerales, sus cristales, ¿ya? Y esa forma de los cristales está dada por el empaquetamiento de los átomos, ¿ya? Estamos llegando entonces a un nivel ya atómico, donde, por ejemplo, en este caso, un mineral que se llama galena, que tiene que forma un empaquetamiento cúbico, que forma cubos realmente, como se ordenan los átomos. En este caso tiene azufre y tiene plomo, ¿ya? Forma entonces un cubo como el recién que vimos con de la pirita. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en esta otra figura. El cloruro de sodio, la sal común, la sal que usamos de mesa, también se empaqueta en cubos. Entonces, finalmente, los minerales, que son sólidos inorgánicos y que tienen esta red cristalina con cierta fórmula definida, son lo que forman los minerales, ¿ya? Ahora existen varias redes y varios sistemas cristalográficos, ¿ya? Estos sistemas cristalográficos, en el fondo, nos permiten diferenciar diferentes minerales, nos permite determinar ciertas familias de minerales, ¿ya? Y dentro de todos los minerales hay una familia que es muy importante, y de hecho por eso estamos como llegando aquí como al área chica, que son los silicatos. Los silicatos son minerales que se asocian al cuarzo, más bien están construidos con una unidad básica que es tetraedro de sílice y oxígeno, el cual tiene la capacidad de unirse muchas veces y formar cadenas. Forma cadenas bastante largas, de verdad. Y eso es lo que permite que, además de ser un mineral muy abundante, es un mineral que permite muchas configuraciones. Entonces genera de por sí toda una familia que son los silicatos, una familia de minerales. Y en general estos silicatos son minerales que se consideran como los minerales formadores de roca. Gran parte de la corteza continental, donde nosotros estamos parados hoy en día, está formado por estos minerales. Son cerca de una docena de minerales, son los más comunes, ¿ya? Y el sílice como promedio es del orden de un 80 o un 85% del material que forma la corteza continental. Entonces, este silicato, como digo, es tan versátil, los silicatos o el sílice en sí, que forma una serie de minerales que componen básicamente el lugar donde nosotros desarrollamos todas nuestras actividades, ¿ya? Aquí tenemos varias imágenes de diferentes minerales, ¿ya? Y entonces, viendo eso un poco como los minerales como una explicación de lo que es efectivamente lo que conforma estos pequeños ladrillitos que forman las rocas. Ahora, bueno, vamos a ver las rocas, ¿ya? Vamos a ver que existen tipos de rocas y vamos a ver diferentes, les voy a explicar cómo se forma cada uno de estos tipos y vamos a ver algunos ejemplos, no vamos a ver demasiado por si no pasaríamos demasiado rato viendo, de las rocas y cómo diferenciar unas con otras. Algunos tips, digamos. Entonces, la primera pregunta que siempre se hace es, bueno, ¿qué es una roca, qué es una piedra? La verdad es que es absolutamente correcto hablar de las rocas como rocas pequeñas y como piedras. Está bastante aceptado, aunque algunos que somos más puristas nos gusta decirle roca a lo que es un trozo de material natural. Cuando son piedras en general, y por lo menos en lo técnico, hablamos de que son rocas que han sido trabajadas por el hombre. Por ejemplo, ahí tenemos algo que quiere ser como una esmeralda, pero cualquier roca que es trabajada, que es pulida, que es cortada, uno técnicamente ya la empieza a considerar como una piedra. Y bueno, cuando hablamos de roca, nosotros definimos tres tipos de roca, y que están muy fuertemente asociadas a los procesos que le dan forma, ¿ya? Tenemos rocas que son rocas sedimentarias, tenemos otras rocas que se llaman ígneas y tenemos rocas metamórficas. Las sedimentarias provienen de materiales preexistentes, ¿ya? Las ígneas vienen de un material fundido y las rocas metamórficas son rocas un tanto especiales porque pasan un proceso así de transformación interna, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver como el detalle de cada una de estas rocas, ¿ya? Donde vamos a partir por las rocas sedimentarias. Estas rocas, como les contaba, vienen de trozos o de materiales preexistentes, y nosotros normalmente las clasificamos en dos tipos de rocas, ¿ya? Las rocas que son más bien clásticas,
que son trozos, son aglomerados de material sólido preexistente, ¿ya? Y que en general se asocian al todo el ciclo hidrológico. En general estas rocas nacen o se empiezan a formar de materiales que son removidos por erosión de otros lugares, son transportados por ríos, son transportados por aluviones, son transportados por la gravedad, o sea, más bien se movilizan por la gravedad, y se acumulan en ciertos lados, se depositan, generan depósitos. Y cuando pasan estos depósitos, tenemos ciertas condiciones que forman las rocas clásticas, que las vamos a ver en un segundito. Y también tenemos las rocas sedimentarias químicas, que a diferencia de las anteriores, estas nacen de procesos donde existe algún material disuelto, que precipita por ciertas condiciones químicas. Cuando hablamos de las rocas sedimentarias clásticas, como les contaba, son el resultado de la erosión y del transporte de materiales preexistentes. Por ejemplo, lo que pasa en nuestra cordillera durante los periodos, por ejemplo, glaciares, donde hubo grandes masas de hielo que erosionaron mucho el material, y los procesos actuales de lluvia, cuando hay grandes eventos de lluvia o los mismos de hielo, que permiten que le entregan energía al sistema hídrico, se va produciendo un proceso de meteorización, que es la degradación de los materiales de las rocas preexistentes, y de erosión, que es el proceso que agarra el material preexistente y lo transporta. Esos procesos de meteorización y erosión son los que dan origen como todo al transporte sedimentario que ocurre, por ejemplo, en el río Maipo, río Mapocho, o en otros ríos que podamos tener en Chile. Y este material, durante el transporte, va siendo fragmentado, va siendo roto. La roca preexistente se va rompiendo, se va haciendo pedacitos. Hay minerales que son más duros, por ejemplo el cuarzo. El cuarzo es un mineral bastante resistente. Existe toda una escala de dureza donde el diamante, por ejemplo, es el mineral más resistente de todo. Existe después un segundo mineral que es el corindón, que es básicamente el rubí y una familia de los rubí. Y después ya viene el cuarzo, como uno de los minerales más resistentes. Entonces tiene la capacidad de ser transportado durante mucho tiempo. Imagínense un río como si fuese un molino, donde van trasladando diferentes rocas, van llevando diferentes bloques de roca que van moviéndose, se van golpeando unos con otros, y eso mismo va rompiendo la roca en pedazos más chicos. Los minerales menos resistentes se van pulverizando, y a la vez el contacto con agua, por ejemplo, hace que se vaya degradando, se vaya así como meteorizando, es la palabra técnica, y se van alterando y se van perdiendo, se van como, entre comillas, oxidando. Y ciertos minerales más duros, más resistentes, van transportándose más. Y cuando llegan estos minerales a algún lugar, o estos trozos de material a algún lugar, y que se depositan, pasan fluidos a través de ellos. Pasan fluidos, pasa agua con, por ejemplo, carbonato de calcio, o con sulfato, que es caliza, o sulfatos son yeso, y toda la familia de los yesos, que cuando pasa entre estos granos, tanto minerales como de las rocas preexistentes, en cierto momento puede empezar a precipitar. Y cuando empieza a precipitar, se genera un proceso que se llama cementación, se empieza a formar como si fuese un cemento. Y cuando pasa eso, ya transformamos la roca o esos materiales que eran los depósitos en roca. Empezamos a generar una roca. Y como podemos ver acá en la figura, en las diferentes figuras, uno puede reconocer en ellos trozos de roca. Por ejemplo, en esto, que es un conglomerado, nosotros reconocemos trozos de roca que son bastante redondeados, ¿ya? Se encuentra en una matriz que es más o menos amarilla, pero los trozos de roca son más bien oscuros, ¿ya? Tenemos acá una roca que es más bien gruesa. Si vemos la escala son 5 centímetros, los bloques son como de 2, 3 centímetros, y esto se le llama un conglomerado. Cuando tenemos una roca que nosotros vemos que está conformada por trozos de roca preexistentes, y estos trozos de roca preexistentes son súper angulosos, como los que se ven acá, y entre medio igual hay una matriz, a esto nosotros le llamamos brecha, ¿ya? El nombre está dado, en este caso, por si los trozos preexistentes están redondeados, que en el fondo nos están contando que lleva más tiempo transportándose el material, versus estos otros trozos que son trozos más bien angulosos. Cuando son rocas ya más pequeñas es un poco más difícil ver y diferenciar si los trozos que la componen son más bien angulosos o son más redondeados. Y en ese caso uno solo le pone el nombre a la roca a partir del tamaño de grano que la compone. Por ejemplo, acá tenemos esta, que si uno la ve
y tuviésemos una muestra de mano para poder verlo, veríamos que el material, el grano que la compone es algo así como el tamaño de azúcar, como granitos de azúcar, son granos de arena. A esa roca se le llama arenisca, ¿ya? Porque efectivamente está compuesta por materiales tipo arena. Y en este otro, que es un material más fino todavía, que en esta roca es muy bonita la muestra que tiene restos de vegetales, el material es aún más fino. A esa roca de material mucho más fino se le llama lutita, ¿ya? Nosotros hemos visto, y seguramente si han ido a Lo Valdés, han encontrado lutitas en el sector de la quebrada donde se encuentran fósiles. Es un material muy fino que, que básicamente la gracia que tiene o se asocia a ambientes muy tranquilos y permite, por ejemplo, que se preserven fósiles. Los otros son bloques más grandes, son ambientes más movidos, con más energía, entonces los fósiles son mucho más difíciles de preservar. Es raro encontrar fósiles entre medio de un conglomerado o entre medio de una flecha. Por otro lado, tenemos las rocas que se llaman rocas sedimentarias químicas. Estas rocas sedimentarias químicas vienen, como les decía, más bien de la precipitación de cosas o materiales disueltos, ¿ya? El típico caso de los productos inorgánicos que producen cierto grado de depositación son las evaporitas. Ese es el nombre como técnico, pero en general nosotros los encontramos en salares, ¿ya? Normalmente las rocas de sal, la sal de roca, todos los salares que tenemos, el más conocido en Chile es el salar de Atacama, pero tenemos una serie de salares, son lugares donde se produce esta depositación de sales, y esta depositación de sales finalmente forma estos cuerpos de roca muy importantes, y esas son rocas sedimentarias químicas, ¿ya? En general, ¿cómo se caracterizan o cómo se ven? Bueno, nosotros los geólogos tendemos a lamer las rocas, ¿ya? Y cuando lamemos las rocas y son saladas, normalmente decimos que son rocas como alitas, ¿ya? El yeso, también es un material muy blando, uno se da cuenta porque con la uña lo puede raspar. En general son rocas bastante homogéneas, donde es muy difícil encontrar o distinguir granos en general, sino que más bien es como una masa grande del mismo material. Si ustedes han visto alguna roca del salar, de algún salar, seguramente se puede entender mucho mejor como nosotros podemos reconocerla. Y por otro lado tenemos rocas que son producto de procesos bioquímicos, que están asociados a grandes lagos, lagos muy profundos, los lagos del norte de Estados Unidos, por ejemplo, los lagos que están al norte de Siberia, o por ejemplo a lo que ocurre en el mar. En el mar tenemos un montón de fauna, de animales marinos que desarrollan caparazones, conchas, y que una vez que mueren, estas conchas son disueltas en el agua de mar, y por ciertas, digamos, condiciones físico-químicas de este, que es el carbonato calcio, el material que compone estas conchas, este material se precipita a ciertas condiciones de temperatura y presión, que están más o menos asociadas a una profundidad de 400 metros. Entonces, más o menos ahí a 400 metros, este material que va disuelto en el agua empieza a precipitar, empiezan a caer granitos. Y esos granitos se van acumulando y van formando grandes bloques de roca. Y esa roca es una roca que se llama roca caliza, ¿ya? Que se encuentra, bueno, en todo el archipiélago de Dios, hay unos afloramientos espectaculares, pero también nosotros encontramos caliza acá en el sector de la cordillera central de Chile, o se encuentra en la cordillera de la costa. Hay bastantes lugares donde aparece caliza. Y bueno, la importancia de la caliza es que se usa para hacer cemento y para muchos procesos industriales. Por ejemplo, acá en esta foto tenemos un ejemplo, una roca bioclástica. Esta es una típica pinta de caliza, donde uno ve que el material es más o menos blanco, tiene unas manchitas negras, hay cosas. Y si nos empezamos a fijar un poco más, encontramos ciertos elementos que tienen una pinta un poco orgánica, ¿sí? Media orgánica. Bueno, estos elementos son fósiles de corales, ¿ya? Son fósiles de corales que resistieron por algún motivo todo el proceso de formación o de precipitación, no alcanzaron a diluirse, sino más bien llegaron como un bloque y se mantuvieron ahí. Y son típicas, es como la típica pinta de lo que es una roca bioclástica. También encontramos depósitos marinos, o nos indican depósitos marinos en este sector, que es bastante conocido por nosotros, que es Lo Valdés, donde se han subido esta quebrada. En todas estas rocas, que son rocas más bien negras, oscuras, son lutitas, son materiales de grano bien fino,
que hablan de un ambiente de profundidad, de un ambiente marino como más bien de profundidad. Y tenemos estas rocas más bien blancas acá arriba, que son bastante más duras, que son unas lutitas, perdón, son unas calizas. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, la evidencia de lo que es un proceso de rocas sedimentarias, que en este caso incluso son depósitos marinos de profundidad, de unos 400 a 500 metros de profundidad, que en este momento emergen en la cordillera. Eso vamos a ver más bien en la tercera sesión, cómo es que se produce este proceso. Por otro lado, tenemos las rocas que se asocian a la actividad volcánica, ¿ya? O a la actividad que viene más bien, o las rocas que se producen a partir de un fundido. Acá tenemos una familia muy grande que daría como para explicar durante mucho rato, pero nosotros en general podemos dividirla en rocas que se llaman las rocas ígneas de fuego, que las podemos dividir en rocas intrusivas, rocas extrusivas. Y estas rocas intrusivas, que son las rocas que cristalizan bajo la superficie de la Tierra, podemos después darle unas subdivisiones que no vamos a ver en este momento. Y por otro lado tenemos las rocas extrusivas, que son producto de que el fundido sale a la superficie y cristaliza en superficie, donde vamos a poder separar en dos tipos de roca o subtipos de roca ígnea, que se llaman lavas o las rocas piroclásticas. Entonces vamos a ver un poquitito esta. Las rocas ígneas intrusivas tienen una característica: a partir de que cristalizan en profundidad, hay bastante tiempo para que los granos minerales se formen, den tiempo de ordenarse las moléculas. Piensen que es algo que está muy fundido durante mucho tiempo. Siempre me pasa esto como a qué se puede asimilar algún proceso que conozcamos, pero tiene tiempo esto para ir cristalizando. Es como cuando uno hace hielo en el refrigerador o hay mucho frío afuera y hay mucho tiempo para que el agua forme cristales, donde finalmente se alcanza a lograr un cristal, alcanzan a juntarse las moléculas de un cristal y tienen tiempo para ir creciendo, ¿ya? Van creciendo, están siendo guardadas dentro de este fundido, y a medida que va enfriándose el fundido empiezan a juntarse los minerales. Entonces uno puede reconocer esta textura de material más bien grueso. A veces hay unos cristales súper gruesos. El típico caso es el granito, que es una de las rocas ígneas intrusivas, y que se asocia a estos procesos de que un fundido cristaliza en profundidad y tiene mucho tiempo entonces para ordenarse los minerales. En general, estos cuerpos se dan a profundidades bastante grandes, o sea, se dan a 2 hasta 5 kilómetros de profundidad, hasta 8 a veces, hay algunos registros, pero eso es el rango de profundidad donde estos cuerpos de magma, en este caso, cristalizan. Y se demoran en cristalizar, dependiendo del tamaño del cuerpo del magma, entre 1 millón, 2 millones de años, hasta unos 100.000 años, ¿ya? En general se asocian también a sistemas volcánicos. Estos, en general, son los cuerpos alimentadores de abajo de un sistema volcánico. Entonces, es bastante típico encontrarse en ciertos sectores de la cordillera este tipo de rocas. O el sector, por ejemplo, de la costa en Chile, en varios lugares. Por otro lado, teníamos las rocas ígneas extrusivas, que son los productos de las erupciones, ¿ya? Esta, en el fondo, cuando hay una efusión de material, en general los vulcanólogos, que son los personajes que se dedican a estudiar estos procesos, le llaman procesos efusivos, cuando sale derechamente lava. Y por otro lado tenemos los materiales que se llaman piroclastos, que son los materiales más bien desagregados, son los fragmentos desagregados que salen a partir del centro eruptivo. Entonces, en función de esas dos, o esa primera clasificación, es que vamos a ver los diferentes tipos, ¿ya? Las lavas, nosotros estamos súper acostumbrados a esta foto del material así rojo, así bien intenso, que va avanzando, que son bastante lentas en todo caso para avanzar. Siempre está como el miedo de una erupción. Lo primero dice, no, es que viene la lava. La verdad es que la lava es uno de los procesos menos peligrosos dentro de una erupción volcánica, pero sí construye harto relieve, construye relieve dado que va depositándose este material que se enfría relativamente rápido,
relativamente rápido en un periodo de meses o días o semanas, y que queda ahí depositado. Las lavas se caracterizan, más bien se mencionan a partir de su composición química, se les da nombre a partir de su composición química. Por ejemplo, las lavas que tienen mucho sílice se les llama riolita, ¿ya? Y dan origen, o más bien se asocian a procesos como la erupción del volcán Chaitén del 2008. Vamos a pasar por una lava un poquitito menos rica en sílice, que tienen la característica, bueno, estas lavas ricas en sílice tienen la característica de que son bastante viscosas. No sé si se acuerdan de cómo hace un rato les contaba que el sílice tiene la capacidad de formar unas cadenas largas, unas moléculas grandes. Bueno, cuando las rocas tienen mucho sílice, este sílice permite generar cadenas súper largas, y esas cadenas súper largas son las que le dan la capacidad, o más bien le dan la característica de ser más viscosa al material. Entonces, mientras más sílice tiene, más les cuesta avanzar. Les cuesta avanzar porque imagínense, es como cuando ustedes caminan por una calle, o cuando se podía caminar por las calles con mucha gente, es como que estuvieran caminando con los brazos abiertos. Se genera más resistencia al avance, entonces por lo tanto es más viscosa. Y también se asocia a erupciones, por ejemplo, más explosivas, porque la misma viscosidad, además de que inherentemente tienen más gases, la misma viscosidad evita que las burbujas de gases salgan y avancen. Entonces tenemos que juntar unas burbujas un poco más grandes para hacer más fuerza, más presión para que salgan. Entonces, en general se relaciona a erupciones un poco más explosivas. Mientras que por otro lado, cuando vamos descendiendo en el porcentaje de sílice que contienen estas lavas, vamos pasando primero por una que se llama dacita. Es muy típica la dacita en el norte de Chile, los volcanes Lascar y todas las vecindades de ese sector. Hay mucho material dacítico por ahí dando vuelta. Y llegamos a una de las más típicas, de las lavas más típicas, que son las andesitas. Andesita, imagínense de dónde viene el nombre, es la roca más común que tenemos nosotros en la cordillera de los Andes, y que tiene cierto porcentaje de sílice que es ya cercano a la mitad. La otra mitad es otros minerales y otros elementos. Por otro lado, el basalto, que es la típica lava, no sé si han visto erupciones, así como video de erupciones en Hawái o en esos lugares. Bueno, la lava basáltica es una lava que tiene bastante poco sílice, y es por lo mismo bastante fluido, porque sus minerales forman cadenas bastante cortas. Y por lo tanto se mueve bastante rápido. Rápido es del orden de 6 metros por hora, ¿ya? Eso es rápido dentro del contexto de estas lavas en los avances. Entonces, en verdad son bastante lentas, eh, y por eso mismo siempre se circunscriben los flujos de lava a las vecindades mismas del volcán. En Chile nosotros tenemos, como dato curioso, tenemos una de las coladas de lava más largas, de lava andesítica más largas registrada en el mundo. ¿Ya? Y esa colada de lava andesítica llegó a 24 kilómetros del volcán. En el norte, un poquito más al norte de Chiu, tenemos ese récord, que es como el récord mundial de las coladas andesíticas. Entonces nosotros estamos hablando de ese rango en los casos más extremos, pero en general nosotros llegamos a tener coladas de lava del orden de un par de kilómetros, cosas así. Entonces pasamos de las lavas a un par de fotos de lavas, como para mostrar cómo se pueden distinguir bastante bien, bastante fácil. Nosotros acá tenemos un martillo, la herramienta de trabajo. Este martillo mide como 30 centímetros. Y se pueden fijar que esta roca, que es gris, tiene hartas pintitas blancas. Tiene muchas pintitas blancas. Eso es típico de una andesita. Les contaba la andesita, que es como la más común. Y lo más común de las andesitas es verse como una masa gris, oscura, más o menos homogénea, con varios pedacitos chiquititos de material blanco. Ese material blanco se le llama, es un mineral, ¿ya? Y se llama plagioclasa. Esa plagioclasa
se forma en profundidad. Es muy típico que se forma en la cámara magmática. Entonces esos cristales, minerales, vienen prefabricados. Cuando vienen prefabricados, en el fondo quiere decir que cuando empieza a subir el magma y sale, sale la lava cristaliza, se enfría relativamente rápido, no alcanzan a cristalizar los minerales, los otros minerales, pero sí la andesita que venía precristalizada que hay. Por eso esa textura. La diferencia, se me estaba olvidando que es importante comentar que la diferencia entre magma y lava es que el magma es el que se encuentra en profundidad. El magma es una mezcla de tres fases, de un sólido con un líquido y con un gaseoso. La lava, por su lado, es cuando llegamos al sector ya a la superficie, y en la superficie esta lava libera sus volátiles, libera los gases, libera todo lo que se puede ir hacia el aire. Y por lo tanto quedamos en una mezcla que es más bien el fundido con los trocitos de roca, o cristales como en este caso. Y de ahí vemos las preguntas, ¿les parece? Vemos las preguntas al final, pero les puedo contar ahí de las piedras laja qué pasa. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos otro caso de lava. En este caso podemos ver que la lava tiene algunos puntitos negros, o sea, perdón, blancos, dentro de todo esto que se ve negro. Se ve este borde que se ve medio café, un borde como de alteración, que es más bien como una oxidación por el aire. Pero además vemos que es bastante porosa, a diferencia de la otra roca, que es la roca intrusiva, donde no se alcanza a ver los poros, porque los volátiles, que son los gases, se fueron más arriba cuando esto cristalizó y salieron como en una erupción con la lava asociada a este sistema. Les contaba que los intrusivos eran los alimentadores de la lava y de los sistemas volcánicos. Y en este caso, por ejemplo, se puede ver cómo quedan estas burbujitas, que son los gases que al momento de salir la lava forma, imagínense que esto es como un mousse fundido, ¿ya? Empiezan a salir, empiezan a exsolverse, igual que las burbujitas de la bebida o de un agua mineral, y finalmente se dejan esta textura que es un poquitito porosa. Entonces, en general, cuando nosotros queremos distinguir cuando una roca que estamos viendo es una lava, buscamos que, por un lado, tenga algún grado de porosidad, no siempre las lavas son porosas, por otro lado, que tenga eh, cristales y que estos cristales estén enteros. Porque si uno encuentra una roca como de este tipo y ve que los cristales están todos muy rotos, es porque quiere decir que hubo mayor transporte, mayor grado de transporte. Entonces, probablemente lo que estamos viendo ahí es una roca sedimentaria, no una roca ígnea. La gracia de las lavas, como se mueven poco y son bastante viscosas, los cristales no tienden a chocar y a romperse. Entonces, en general, para distinguir estos tipos de roca, uno se bien fija en que tenga, en algunos casos, porosidad o tenga cristales entre medio. De vez en cuando uno se puede encontrar en estas rocas trozos de rocas preexistentes. Y claro, uno se tentaría en pensar que eso pudiese ser una roca sedimentaria. Pero si encontramos rocas preexistentes, podemos pensar en eso, que si la lava va avanzando por un lugar donde hay rocas, y a veces se incorporan rocas que están ahí en el suelo. Entonces no es raro encontrarse rocas preexistentes en la lava, también puede ser del conducto volcánico. Otra cosa que es bastante típica de las lavas son las morfologías. ¿Ya? Esta es una foto del valle del Maule, un poquito más abajo donde está la zona de escalada del Valle de los Cóndores. Y nosotros podemos ver estas columnas, que es una morfología muy bonita que quería mostrárselas, donde podemos ver que cada uno de estos escalones que se ve, si ustedes han ido o van alguna vez, van a ir subiendo por la carretera y se van a fijar que hay bastantes escalones, como escalones que van como rellenando el valle. Y en estos escalones, donde se producen estos saltos topográficos, si se fijan, van a ver una serie de columnas y zonas con un desarrollo de columnas de la roca. Eso también es muy típico de las lavas, ¿ya? Y de las lavas más bien andesíticos. Efectivamente, esa es la zona de la cárcel. Y esas lavas, ¿cómo se llama? Y esas zonas y esas columnas se producen porque este material fundido después se enfría y se enfría rápidamente, por lo tanto se produce una contracción. Esta contracción produce este fracturamiento que
lo especial es que es un fracturamiento hexagonal. Y ese hexagonal tiene que ver con los 120 grados que predominan del tetraedro de sílice. Si piensan en un tetraedro, tiene una geometría que está construida en prácticamente puros 120 grados. ¿Ya? Y esos 120 grados de una estructura atómica se manifiestan en una estructura macroscópica del tamaño de nosotros. Eso siempre lo he encontrado súper, súper alucinante. Cómo cosas tan chicas se reflejan en escalas tan grandes. Por otro lado, tenemos las rocas piroclásticas. Piro es fuego y clasto es trozo. Tenemos rocas que son trozos de fuego. Viene el nombre de la típica foto que podemos ver de alguna erupción volcánica donde sale material expulsado por el ¿cómo se llama? Por el volcán, en el centro fusivo. Y los piroclastos se categorizan según el tamaño, ¿ya? El tamaño más pequeñito, más que la composición química, como les decía, es por el tamaño, aunque la composición química les da un apellido, ¿ya? Entonces tenemos el trozo más chiquitito, que es la ceniza. La característica de la ceniza, bueno, es que vuela mucho, se dispersa mucho rato, y conforma capas que son bastante homogéneas, salvo en algunos casos particulares donde se generan, donde hay inclusiones de pómez y todo. Uno podría reconocer la ceniza básicamente porque genera una especie como de pared blanca, y bueno, cuando está suelta, cuando es joven, uno la raspa, pasa por la mano, siente que es abrasiva, que raspa un poquitito y todo. Por otro lado tenemos el material que se llama lapili, ¿ya? Este lapili es material más chiquito, un poquito más grande, está más o menos entre 2 y 6 centímetros. Es típico que uno encuentra en los volcanes del sur este material, en la espalda, en los faldeos, para el 2015 en Calbuco, en la erupción del Calbuco, todos los sectores próximos quedaron cubiertos por este material, que son pequeñas piedrecitas, que si bien son muy ricas en sílice, uno las puede llamar piedra pómez. En otros lados, si son menos ricas en sílice, uno derechamente le llama como la pili nomás. Y por último tenemos las bombas, que son los trozos que son enviados por los aires, por la explosión, ¿ya? Acá tenemos un par de fotos de bombas. Acá hay una mujer para una bomba, al lado de una bomba que viajó varios kilómetros en Indonesia, con una de las grandes explosiones no me acuerdo si fue el Krakatoa o el Tambora, pero una de las dos grandes explosiones, erupciones volcánicas del siglo pasado. Acá tenemos una foto de una bomba que cayendo en el pasto, que cayó en el pasto. Y la típica bomba que uno encuentra cuando va subiendo los cerros, ¿ya? Yo tengo una anécdota con un amigo ahí muy, muy buena, de ahí les voy a contar. ¿Qué es esto? Es como una especie de croissant, así como, o como de masa enrollada. Imagínense que este material que sale expulsado, que es un material fundido, va rotando en el aire y se va enrollando. Entonces genera esta forma de croissant. ¿Ya? Acá tenemos una foto, ¿ya? Una foto de un depósito de ceniza. Este depósito de ceniza ya está hecho roca, ¿ya? Esto de acá abajo de arena, no le hagan caso, pero un depósito bastante homogéneo, que tiene bastante, el material es bien parecido entre ellos. Y en general la ceniza, cuando es más rica en sílice, es más bien clara, es más bien blanca, y cuando es más pobre en sílice va a tender a ser un poco más café, más oscura, más negra. Cuando hablamos de bombas, uno siempre se encuentra en terreno, cuando va subiendo volcanes, está haciendo este tipo de cosas, ya que a veces cuesta un poco reconocerlas como tales, como bombas. Más bien uno dice que es una roca completa, etc. Hay registros de bombas que han llegado hasta 25 kilómetros, en los casos más lejanos, pero lo normal es que se restringen a unos 3, 5 kilómetros del cráter del volcán para una erupción normal, no tan explosiva. ¿Ya? Y lo choro de las bombas es que muchas veces adentro están huecas, están vacías, ¿ya? Forman una especie de textura de corteza de pan, y están como vacías por dentro justamente por este proceso de dar vueltas. Tengo un amigo
que subió al Soyipulli, hizo la caldera al Soyipulli y se encontró una cosa que según él era una caparazón de tortuga. Entonces ahí atravesó el Soyipulli con la caparazón de tortuga, que pesaba como 7 kilos en la espalda, y bajó a mostrármela, porque decía, oye, hay fósiles de tortuga acá. Y ahí se dio cuenta que no, pues, que efectivamente el tema, él expliqué que lo que en verdad estaba viendo era una bomba, no una caparazón de tortuga. Es la bomba más linda que he visto. Estaba súper bajoneado porque no había traído este caparazón de tortuga pensando en el fósil. Y bueno, por último tenemos, ¿qué son las rocas metamórficas? ¿Ya? Que son la última patita como de los tipos de roca, ¿ya? Las rocas metamórficas son las más, ¿cómo decirlo? Así como raras de las rocas, las más especiales, porque son rocas que provienen de rocas anteriores, de rocas preexistentes, y se transforman en rocas nuevas sin, por un lado, fundirse y sin estar transportadas, sin estar siendo erosionadas y movidas. Ellas pasan por un proceso que se llama metamorfismo, que es un proceso en el cual los minerales preexistentes de la roca, por un cambio en presiones o en temperatura, en las condiciones donde están, por ejemplo, imagínense una roca que está acá en superficie y que después la agarran y por algún proceso tectónico la llevan a mucha profundidad, a una profundidad de 15 kilómetros o de 10 kilómetros. Ahí la presión es mucho mayor, la temperatura es mucho mayor, los minerales no son estables, los minerales de superficie no son estables en esas nuevas condiciones y van a tender a interactuar entre ellos, unos con otros. Van a empezar a quitarse átomos, a prestarse átomos, aniones, cationes, varias cosas ahí químicas, y van a empezar a reaccionar y van a formar minerales nuevos, ¿ya? Y además de eso, cuando hay presiones involucradas, los minerales nuevos, o no necesariamente los nuevos, van a tender a orientarse, ¿ya? Entonces, el típico proceso asociado al metamorfismo, o el típico resultado del metamorfismo es cuando, por ejemplo, tenemos una roca, como lo que vemos en pantalla, que esta es una roca intrusiva, o sea, los granos súper bien formados, tenemos los medio desordenados, pero se ven los granos, entonces podemos tener un empaquetamiento, podemos tener una forma como la que estamos viendo acá arriba, pero le meten presión, le meten estrés en este caso. Y si se le mete estrés, estos granos, en este caso no alcanzaron a formarse nuevos cristales, pero estos granos se orientan, se reordenan. Y ese es un proceso que nosotros llamamos entonces metamorfismo, ¿ya? Y generamos rocas nuevas. Ahora, estas rocas, que se le llaman rocas metamórficas, son rocas que de alguna manera vienen a ser rocas foliadas, ¿ya? ¿Y por qué rocas foliadas? Porque si se pueden fijar en esta, y yo creo que se han encontrado más de alguna vez en la playa, son muy típicas en ciertos sectores de la playa, en el norte, cuarta región, tercera región, o en el sur, más o menos desde el río Mataquito hacia el sur, de Constitución, todo ese sector hacia el sur, son bastante comunes, rocas de este estilo, que son foliadas, son como hojitas que se van formando y tiene que ver con cómo estas rocas las rocas preexistentes sufrieron presión y sin fundirse, que eso es lo más importante, sin fundirse se reordenan los minerales y se forman nuevas rocas. Tenemos rocas como esto, que es un esquisto, ¿ya? Tenemos estas otras rocas que son de grano más fino, pero que igual están ordenadas, que es la pizarra. La pizarra es una de estas típicas piedras esquistosas que han sido sometidas a algún grado de metamorfismo, ¿ya? Las lajas muchas veces son pizarras o materiales más finos que finalmente da esta esquistosidad, esta laminación que tiene, se trabajan para que queden de esa forma. Y tenemos otras que son más gruesas, que son los gneiss. Estos gneiss, que son rocas con ondulaciones más gruesas, son rocas que se asocian también a rocas preexistentes de grano más grueso. Y ahí cuando les estaba hablando de rocas preexistentes, quería meterles
un concepto más, para dejarles darle vuelta, que es el protolito. El protolito es el tipo de roca o la roca previa que le dio origen a una roca metamórfica. Mucha gente que estudia las rocas metamórficas en el fondo está estudiando la roca que le dio origen. Entonces, si es una roca de material fino, vamos a formar rocas que van a tener una foliación más fina. Y si tenemos rocas de grano grueso, vamos a tener una foliación más bien gruesa. Por otro lado, tenemos las rocas metamórficas que se llaman rocas metamórficas de contacto. Les dije que esto se produce cuando se genera una reacción por presión o temperatura, o las dos cosas sin fundir la roca. Cuando tenemos un cuerpo intrusivo, ¿se acuerdan que les contaba que estaban estas rocas intrusivas que cristalizaban en profundidad? Esto es muy caliente, está fundido, está del orden de 1000 grados. Entonces, cuando va y se instala en algún lugar de la corteza, empieza a afectar a las rocas vecinas con calor. Y cuando pasa eso, estas rocas vecinas se cocinan, se hornean, entre comillas. Y se empiezan a producir ciertas reacciones de metamorfismo que dan origen a cosas o rocas como esta. Esta es una roca metamórfica de contacto y un típico ejemplo del metamorfismo de contacto es el granate. Estos cristales rojos que se encuentran en este sector, que estoy mostrando en esta roca, son cristales de granate, y el granate se asocia a este metamorfismo de contacto, donde ciertos elementos finalmente son extraídos de los minerales y forman este nuevo mineral que es un granate. Pero otro caso, por ejemplo, de metamorfismo de contacto, es esta roca que conocemos bastante bien, que es la conbarbalita. ¿Ya? La conbarbalita es una roca metamórfica de contacto, el lapislázuli es otra roca metamórfica de contacto, y que se asocian, en este caso, a rocas calcáreas, a rocas sedimentarias, ¿ya? Que han sido afectadas por un cuerpo caliente y se han producido reacciones, ¿ya? Otra roca metamórfica muy importante es el mármol. El mármol proviene del metamorfismo de la caliza. Entonces, bueno, creo que ha sido harta información. Quería cerrar con la que viene ahora, ¿ya? Ha sido harta información, pero como resumiendo un poco, les mostré ciertas características o los tipos de roca y ciertas características que podrían ayudarnos de alguna manera a ir reconociendo diferentes tipos de roca. La verdad es que las rocas son mucha práctica, ¿ya? Así que es bien difícil traspasar esta info de esta manera, pero como decía María Paz, es como se tiene que hacer ahora nomás. Y lo bueno es que ha permitido que participemos bastante dentro de esto. Entonces quería contarles, así de forma bastante sencilla, que bueno, vimos diferentes tipos de rocas, ¿ya? Vimos que todas las rocas están compuestas por minerales y que cada roca o cada tipo principal de roca, las ígneas, las metamórficas, las sedimentarias, son resultado de un proceso, ¿ya? La gracia de esto es que nosotros podemos conformar un proceso mayor, ¿ya? Este proceso mayor se le llama el ciclo de las rocas, ¿ya? Y está muy bien mostrado en esta figura, ¿ya? Donde cuando tenemos, por ejemplo, una roca ígnea, a esta roca ígnea le pueden pasar varias cosas. Le puede pasar, por ejemplo, que es lo que nosotros normalmente vemos en la cordillera, que puede ser erosionada, se pueden transportar los materiales, ¿ya? Y se van a depositar en algún lado. Finalmente podría formar una roca sedimentaria. Ahora, esta misma roca ígnea, si pasa por otro proceso, podría aplicársele presión y temperatura y va a formar una roca, vamos a tener como resultado una roca metamórfica. Si cualquiera de las rocas, tanto una roca sedimentaria como una roca metamórfica, se somete a mucha temperatura, se puede fundir, ¿ya? Y si se puede fundir, vamos a formar o vamos a dar origen a una roca ígnea. Entonces podemos jugar con todas estas combinaciones para poder hacer ¿cómo se llama? Un ciclo permanente de reciclaje de los materiales, que en general es un ciclo de reciclaje de las rocas de la corteza terrestre. Entonces, como nosotros lo vemos, o como lo vivimos nosotros, puse ahora que veo esto debería haberlo puesto un poco en triángulo, pero lo vamos a ver bien en detalle la próxima clase, les iba a decir, la próxima sesión, donde acá tenemos, por ejemplo, la cordillera, acá tenemos el océano, tenemos los ríos que llevan material desde la cordillera al océano, tenemos todo este proceso de reciclaje de materiales del ciclo de la roca, acá que estamos viendo en
en Chile. Desde la cordillera que se erosiona y se deposita en los valles centrales o en el mar, en la fosa en el mar, los procesos volcánicos que generan rocas ígneas y que depositan magmatismo, o sea, que generan magmatismo y materiales ígneos, y los procesos metamórficos que ocurren acá en profundidad, que nosotros no siempre, o sea, no vemos los procesos, pero sí vemos los resultados, donde están, como les contaba, todas estas rocas que se encuentran como en los bordes costeros, y en algunos sectores del altiplano uno puede encontrar rocas metamórficas de manera bastante frecuente, que son rocas bastante antiguas. Bueno, eso era lo que les quería contar. Ya, podemos revisar preguntas si quieren. Uy, son hartas preguntas, parece. No las pesqué mientras estaba hablando, si no me distraigo mucho. Pero si quieren me van escribiendo, vamos viendo eso. Tu, 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 tu. Ah, sí, perfecto, Álvaro. Dice que la costa central de Chile se construyen muchos muros y casas con rocas. Claro, nosotros en la costa central de Chile, y eso sí lo vamos a ver bien en la tercera sesión, tenemos rocas intrusivas, rocas muy profundas, que eran las que alimentaban un arco magmático de 200 a 250 años atrás. ¿Ya? Este arco magmático que estaba siendo alimentado por, por estas rocas muy profundas, dejó de funcionar, estas rocas enfriaron, básicamente el arco magmático migró al este, lo vamos a revisar la tercera clase con más calma, y dejó como resultado que estas rocas profundas fueran exhumándose, fuesen levantándose por todos los procesos tectónicos. Entonces le da existe mucha de estas rocas intrusivas en la costa, que son rocas bastante más antiguas que las rocas intrusivas que podemos encontrar en la cordillera principal. La lava es bastante lento, sí, sí, eso es bastante mito lo de la actividad del volcán San José. En general, no llegarían a Santiago. El proceso que sí puede ser medio complicado son los flujos piroclásticos, que es un proceso donde tenemos la nube eruptiva que por algún motivo, existen muchos motivos por los que podría pasar, cae, pierde sustentación y va rotando y se desplaza. Ahora, que los nosotros estamos como a 60 kilómetros en promedio del volcán San José, dependiendo de dónde lo midamos. Un flujo piroclástico grande, difícilmente llega a más de 20, 25, entonces es bastante difícil que llegue algo a Santiago, salvo que sea una cosa así, pero cataclísmica. Cataclísmica quiere decir que huele el volcán completo. Y en ese momento yo creo que va a ser la menor de nuestras preocupaciones ese flujo, sino que va a ser todo lo demás. Eh, entonces, no, sería muy raro que pasara algo para Santiago que nos afectara. Sí, efectivamente, bueno, hay un tema de contaminación de agua asociada a la actividad volcánica, claro que sí. Y la ceniza, por suerte, tenemos entre comillas, la suerte de que la ceniza tiende a irse a Argentina en general. Los vientos siempre son más predominantes desde oeste hacia este, y por lo tanto, en general, las cenizas para erupciones normales se van al otro lado de la cordillera. eh, para la erupción del Quisapu, que fue la erupción histórica más grande que ocurrió en Chile en 1932, acá en Santiago cayeron 2 centímetros de ceniza. Esa ha sido la única vez que yo recuerdo, o que tengo algún registro, puede faltar alguno de que le haya caído ceniza a Santiago por alguna erupción volcánica. Y bueno, está el registro también, pero ese es prehistórico, de la Ignimbrita Pudahuel, que son depósitos de ceniza que se asocian a la explosión de un volcán. A eso me refiero con algo de cataclísmico, que explotó un volcán completo que se llama el volcán Diamante. Bueno, no se llamaba en ese tiempo, no tenía nombre, y que es donde actualmente está el volcán Maipo, que existe toda una depresión, existe una laguna, existe todo eso, eso es una caldera volcánica. El momento que esa caldera se formó, que explotó, antes que se formara el volcán San José, se produjo esta gran explosión que dejó cenizas en gran parte de acá. Pero eso fue una vez hace aproximadamente 500.000 años atrás, y son fenómenos súper poco frecuentes, o sea, ocurren muy poco frecuentes. Eso, los principales minerales que en el...
Hoy, ¿sabes qué, Felipe? No tengo mucha claridad sobre los minerales principales en el río, ¿ya? Me imagino que tienen que haber bastantes minerales asociados a los yacimientos minerales que hay arriba. Me imagino que debe haber cierto grado de óxido, pero no tengo el dato, no tengo los datos precisos como para poder responder esa pregunta. Unos vientos, kilómetros máximo una bomba, sí puede ser hasta como 25, tanto. En el ciclo de las rocas, ese reciclaje, ¿podrían entrar a influir las llamadas piedras? Claro, o sea, en el ciclo de las rocas está todo mezclado, todo entra como una gran mezcla. Finalmente, y hablando así como muy a largo plazo, nosotros también somos parte del ciclo de las rocas. Cuando nosotros nos llegue nuestra hora, también vamos a entrar a ser parte de este ciclo. Vamos a convertirnos probablemente en una roca sedimentaria, vamos a pasar por ser una roca metamórfica, vamos a pasar a ser una roca ígnea durante un par de miles de millones de años. Entonces sí, la verdad es que todo lo que está en la superficie de la Tierra de alguna forma entra a este ciclo. De hecho, es bien loco, existen unos minerales chiquititos, que bueno, los circones que se conocen también en joyería, que son unos minerales que tienen el registro del ciclo de las rocas, porque cada vez que sale un mineral, un circón, que se asocian a procesos ambientes magmáticos, este circón crece en profundidad, crece, vamos a ver acá en la parte más baja donde se genera el magmatismo, crece, pero después es arrastrado por el magma hasta la superficie. Sale con la lava, se erosiona, es transportado, se deposita en el mar, es la representación viva del ciclo de las rocas y vuelve a bajar y vuelve a fundirse, o sea, él no se funde, él crece con el material fundido y vuelve a salir. Y hay minerales, hay cristales de zircón que han contado, existen ciertos instrumentos de laboratorio, muy sofisticados por cierto, que permite contar las veces que ha pasado, y hay zircones que han pasado 6, 7 veces por el proceso completo de subducción y han seguido creciendo. Eso, genera vaporitas. Sí, 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 ahí depende de los cristales minerales que forman las evaporitas. En general los salares tienen un borde, que son minerales más bien asociados a carbonatos, ¿ya? Que son carbonatos de calcio y otros carbonatos, que es una familia de minerales. Después más hacia adentro, que son los menos solubles de los minerales que forman las evaporitas. Después existe otra franja un poquito más adentro, que son los sulfatos, que son un poquitito más solubles, ya que es el yeso, la nigrita y otros de esa familia. Y más al centro se termina, que es como el depósito final, las sales de los cloruros, ya que existe ahí cloruro, bueno, el típico es cloruro de sodio, pero existe el cloruro de potasio. Entonces, dentro de esa zonación, se generan diferentes especies minerales que están dando diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes formas o morfologías, ¿ya? Ahora, ojo, que los salares dentro de sí también tienen toda una gran clasificación. Están los salares, ya no me acuerdo los nombres, mi parte, pero existe, dependiendo de los procesos que los alimentan, de dónde vienen las sales que los alimentan, se van generando diferentes formas o tipos de salares. Sí, evaporitas, la roca de la Cruz son súper bonitas. Las rocas de la Cruz son un solo mineral, que se llama, si no me equivoco, se llama andalusita o quiastolita, no me acuerdo, y que se forma un solo mineral y que se asocia a sistemas que cristalizan en mucha profundidad. Sí. ¿Cómo se dispone el sílice en un tetraedro? Vamos a ver de ahí la figura. De ahí voy a mostrar esa figura en el... Mm. La roca intrusiva se genera a varios kilómetros bajo tierra. ¿Cómo llegan a la superficie? Ese es un proceso que se llama exhumación. La roca, eh, la roca se encuentra en profundidad, ¿cierto? Pero están los procesos tectónicos que van apretando. En este caso es la convergencia de la placa continental con la placa oceánica, y eso va produciendo estas arruguitas que van haciendo crecer a la cordillera. Entonces esto que está en el fondo se va llevando hacia arriba, va subiendo hacia arriba, porque está siendo apretada. Y tú le estás sacando, estás exhumando porque estás sacando por erosión la cobertura.
Entonces esta roca que cristalizó a mucha profundidad va saliendo a superficie y va quedando expuesta. Entonces básicamente ese es el proceso de la exhumación. Y así llegan las rocas de mucha profundidad hasta ¿cómo se llama? Hasta la superficie. Eso. Ya, González dice cómo se dispone espacialmente el sílice en un tetraedro. ¿Ya? En general lo que pasa es que el sílice queda dentro del tetraedro y hay un tema de las valencias. ¿Ya? Entonces en el fondo son 4 moléculas de oxígeno que se enlazan con la molécula de sílice, que es la más chiquitita que está al centro. Entonces ahí hay un juego entre las atracciones y las repulsiones de las cargas eléctricas. ¿Ya? Entonces, en el fondo hay un juego de valencia y por eso, en verdad, ¿cómo se puede decir? La estructura queda así como de esta forma, y que cuando se empieza a generar este gran, ¿cómo se llama? Cadena de minerales, lo que hacen es que se van compartiendo los oxígenos entre diferentes sílices. Entonces, las uniones del oxígeno, finalmente, o sea, las uniones del tetraedro son los oxígenos y se van comportando. Ya, pues muchas gracias por los gracias. Quiero referir a roca y diferenciarlas con sus conceptos. ¿Estaría corriendo rocas las más grandes, únicas? Sí, se puede decir. Los clastos en general, uno siempre debería ocupar la palabra clasto como para referirse a un trozo de roca. ¿Ya? Eso encuentro que es como lo mejor. Es muy técnico igual, es medio ñoño, pero sí, es bonito. ¿Hasta qué punto podemos considerar que una roca no ha sido intervenida por la humanidad? Eso es complicado. Eh, yo creo que en general, de una u otra forma, todas han sido de alguna manera intervenidas, ¿ya? Eh, pero sí, probablemente un afloramiento desde que está expuesto hacia adentro, uno podría decir que son rocas que no han sido tocadas. Y sabes que sí, Gonzalo, todos los tipos de roca tú puedes darle fecha, sí. Eh, pero la fecha más bien va a depender de los minerales que tú encuentres. Es decir, existen algunos tipos de roca que tú no puedes datar porque no tienes minerales datables, pero eso va a ser más bien algunas rocas más que algunos tipos de roca. Y lo otro es que lo que tú datas o fechas es un evento que le pasó a la roca. ¿Ya? Por ejemplo, cuando una roca se enfrió y cristalizó, o cuando una roca ¿cómo se llama? Una roca pasó por metamorfismo, porque por ejemplo el metamorfismo es un proceso tan intenso que resetea los relojes de la roca. Entonces finalmente uno puede datar hasta ciertos eventos nomás. Cuando se depositó un mineral, incluso las evaporitas uno puede datarlas o fecharlas en función de, por ejemplo, isótopos químicos. En general todas las rocas puedes darle dataciones. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Rodrigo Werner. ¿Cuándo fue la última erupción volcánica de Santiago? ¿Cuál fue el volcán? Mira, hay algunos datos el Tupungatito es el más antiguo y tuvo una erupción más o menos importante el 1960, si no me equivoco. Y esa erupción no fue tan grande. Ha tenido erupciones, eso sí, importantes más atrás, prehistóricas. Ahora ese volcán en general afecta más a Argentina, porque ya está en la vertiente argentina de la cordillera y está en una configuración, ya llamemos casi geográfica, donde los productos de ese volcán, todos los productos de ese volcán se van hacia el este, ¿ya? Y el otro volcán importante cercano es el San José, y el San José tiene algún registro de erupción, pero que no es un registro claro, es más bien una probable erupción, más o menos por ahí por 1860, que es la más probable, y se habla alguna vez de que en 1920, por ahí, tuvo veintitantos, o 30, por ahí, tuvo algún grado de actividad.
pero la verdad es que así como erupción grande, importante, no han sido registradas en ese caso. De nada, de nada. Muchas gracias, qué bueno que les han gustado. Me parece que no hay más preguntas. Excelente. Bueno, qué bueno que les ha gustado mucho. Bueno, si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí. Gracias a ustedes por participar. Voy a dejar de compartir la pantalla para estar más claro. Y eso de nada, pues, Rodrigo. Y bueno, nos vemos el próximo martes, ¿ya? Así, si les parece, podemos hacer la próxima.